Hermanos, Dios los bendiga. Soy la pastora Abby y le quiero dar las bienvenidas a todos ustedes, a los que están aquí y los que están por venir. Gracias por conectarse. Este es el estudio bíblico de la Iglesia Libertad en la Verdad, y como decimos en inglés, Freedom in Truth Church. Este es el estudio del viernes 12 de noviembre, y para honra y gloria del Señor vamos a comenzar. Amén. Esta va a ser la parte 2. Esta es de 2 partes, pero voy a comenzar con la parte 2, y va a ser todo el estudio, va a ser en español, para honra y gloria del Señor Jesús, que nos dio la dotación y nos dio el talento de poder hablar en 2 lenguajes. Voy a usar ese talento para su honra y gloria, y esta es la parte 2 de la hora final. Y otra vez, su servidora, la pastora Abby, y vamos a hablar del rapto, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. No va a ser en detalle, porque trato de mantener este estudio bíblico lo más cortito que se pueda, porque en realidad todos estos tópicos son muy extensos. Amén. Voy a hablar lo más en abreviaciones, y voy a mostrar diferentes panoramas, pero esto es más bien para que ustedes, a los que están escuchando, vean las 3 maneras de pensar que hay en las diferentes iglesias, diferentes denominaciones y diferentes doctrinas. Amén. Aquí no estamos propagando ninguna clase de doctrina, ninguna clase de denominación, porque yo soy de las personas que pienso que estamos en los últimos días, y en los últimos días no hay debe de no haber división. Tanto el pastor Calvin como yo opinamos de que no debe de haber ninguna división. Hay que unirnos para el reino de los cielos y poder seguir predicando el evangelio. Deja el prejuicio, deja tu propia opinión y deja toda discusión para un lado. Unirnos de mano a mano, de hombro a hombro, para traer más almas al evangelio. Esa es nuestra opinión, y eso es lo que el Señor nos ha llamado a mí y al pastor Calvin en la iglesia Freedom in Truth Church. Vamos a continuar. Primeramente vamos a orar. Gracias, Señor, por este grande privilegio, Señor Jesús, que me permites predicar el evangelio, que me permites enseñar, mi Señor, de todo lo que tú quieres que enseñemos. Te pido, Señor, que tú protejas los oídos, los corazones, que los prepares, Señor Jesucristo, que ya sea por curiosidad, ya sea por temor, ya sea por amor a ti, por amor a las almas, lo que sea, Señor, pero que la persona agarre interés mientras está mirando diferentes videos aquí en YouTube o en Facebook. Señor, despierta el interés para que ellos busquen, porque yo sé que cuando te busquen, te van a encontrar. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú nos protejas de las fuerzas demoníacas, de las fuerzas de las tinieblas, que siempre, no solamente de vez en cuando, pero siempre están tratando de interponerse. En el nombre de Jesús de Nazaret, háganse para un lado. En el nombre de Jesús, y dejen que la gente escuche el evangelio que Jesucristo quiere que escuchen. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén. Si tiene usted una pregunta, un comentario que son amigables, por favor deje su comentario en la cajita de comentarios, ya sea de YouTube o de Facebook. Amén. Y si es algo ofensivo, si es algo que falta el respeto a alguien, o incluso de malas palabras, lo vamos a tener que remover. Pero si incluso está interesado en hacer la oración de salvación con nosotros, gloria a Dios, nos conectaremos con usted. Amén. Esta es la parte 2, y aquí fue donde nos quedamos la vez pasada. Si usted no ha mirado el video número 1, le recomiendo que haga una pausa y primeramente se conecte y se suscriba, dele un like así, para que nuestro canal consiga más popularidad y pueda seguirse pregonando el evangelio, así como dice la palabra, a toda criatura.
y vea el número 1 de este estudio que se dio el viernes 5 de noviembre, que fue el viernes pasado. Y luego ya cuando lo mire puede continuar viendo este, o si usted quiere ver este primero está bien también, pero esta es mi explicación por la que comenzamos de aquí en adelante. Este es un panorama del libro del Apocalipsis. Aquí bien rapidito, no voy a tratar de extenderme mucho, me extendí mucho en el estudio de inglés y no quería extenderme tanto, pero como ustedes pueden ver en la cajita morada está hablando de las bodas del Cordero. Ya cuando todos vayamos al cielo, allí se van a celebrar la boda del Cordero. Si a usted es una persona fiestera que le gustan las celebraciones, pues gloria a Dios, vamos a estar en una boda, la boda del Cordero, que es cuando el novio, que es Jesucristo, se casa con su novia, que es la iglesia. Todos nosotros, los que somos salvos, nos casaremos con Jesucristo. Y es algo espiritual, no es algo ni morboso, no es algo que se puede malinterpretar, porque así lo dice la Biblia, que serán las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo es el Cordero. Amén. Como pueden ver en la barra morada o lila, ahí dice cielo, y luego la caja verde dice glorioso regreso, la caja roja o rosada dice rapto. Allí esta es la concentración, el rapto, y los 3 puntos de vista. La rayita para abajo que está antes del Apocalipsis 4:19, esa rayita explica que los 3 diferentes puntos de vista, los que creen pre-tribulacional, y luego la rayita en medio del Apocalipsis 4:19, que son los que medio tribulacional, y luego la rayita última que está apuntando casi para el 9, que es los post-tribulacional o al término de la gran tribulación. Explicaremos un poquito nomás, no mucho, pero sí un poquito. Esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis 2 al 3, donde dice tiempo de la iglesia, que estamos hoy, en estos días. Este es el tiempo de la iglesia. El primero es tiempo del Viejo Testamento, que fue de la temporada desde Adán, que fue la creación, hasta AD 33. Ahorita en la próxima pantalla explicaremos un poquito qué significa AD y 33. Y también usted ve una crucecita que está allí, eso significa el nacimiento de Jesús, y luego la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Acuérdese, Jesucristo no está muerto, Él resucitó y todos nosotros resucitaremos con Él. Amén. El tiempo de la iglesia, que es AD 33 al tiempo presente, y luego la tribulación, la barrita roja, que representan los 7 años, y el Apocalipsis 21 al 7, que es habla del milenio, y el milenio durará 1000 años, y luego Apocalipsis 21-22, que es la eternidad, habla de la eternidad, y abajito en la cajita azul habla del gran trono blanco, que es donde todos en el nombre de Jesús iremos, los muertos, los vivos, o para entonces todos van a estar muertos ya, es el término de la existencia, y todos nos presentaremos al gran trono blanco y iremos a dar razón de lo que dijimos, lo que no dijimos, lo que hicimos, lo que no hicimos. Como ustedes pueden ver, hay una interrupción en la barra roja de abajo, dice infierno, que ahí es donde todos se van. Esto no es querramos o no, pero es como dice la Biblia. Vamos a la Biblia, vamos a hablar oro, como decía mi papá, hablar oro, hablar de la Biblia, que es lo que vale más la pena. El infierno es la barra roja. Ahí tiene un espacio interrumpido entre el infierno y el lago de fuego. Ahora, la interrupción es, usted ve la flechita que sale del infierno para arriba al gran trono blanco, quiere decir que
en el tiempo del gran trono blanco, los que están en el infierno van a ser juzgados. Sí, aparte de que ya están en el infierno, van a ser juzgados. Claro que si están en el infierno, van a ser encontrados culpables. Amén. Y como Dios es un Dios justo, Él no nomás da castigo a las personas, sino les hace un juicio. Eso va a ser un juicio donde se va a explicar cuándo, por qué y cómo es que ellos son culpables, y luego serán mandados de allí al lago de fuego, que es donde está el lloro y el crujir de dientes, como dice la Biblia, donde el Señor tirará allí con sus ángeles a Satanás y todos los secuaces de Satanás, todos los seguidores de Lucifer, toda clase de demonio, todo Nephilim, toda clase de gigante, toda clase de oscuridad será tirado al lago de fuego junto a los que se hallen culpables en el gran trono blanco. Sí, nosotros también, que vamos a venir desde el cielo a presentarnos en el gran trono blanco, el Señor, allí es donde va Él a preguntar qué es lo que dijiste, hablaste a mi pueblo del evangelio, cómo usaste tus palabras, qué tanto dijiste, qué tanto no dijiste, qué es lo que hiciste, qué es lo que no hiciste. Y allí a los que se encuentren, vamos a decir, premiados, a los que se encuentren, los que vienen del cielo, obviamente no van a ser culpables porque vienen del cielo, pero ellos van a ser premiados, donde el Señor entregará coronas, donde el Señor entregará, es como un grande juicio. Se va a juzgar a los justos y a los injustos. Amén. Y todas estas escrituras usted las va a encontrar en el libro del Apocalipsis. También aquí está la Gran Jerusalén. No voy a enfatizar mucho porque ya me quedé demasiado tiempo en esta y ni siquiera hablé del seno de Abraham. Usted también encontrará información del seno de Abraham en el Nuevo Testamento. El seno de Abraham, así bien rapidito, es una porción, una parte del cielo, que como usted puede ver, esta parte del cielo estaba en la era antes de la crucifixión y resurrección de Cristo, antes de Cristo, porque después de Cristo ya somos lavados por la sangre de Cristo. Entonces, en mi opinión, se abrió otra parte del cielo donde los que son lavados con la sangre de Cristo, entonces ellos fueron a la parte del cielo. Y el seno de Abraham, no conozco yo todas las preguntas ni las respuestas, pero lo que el Señor me indica es que esto es una parte del cielo, una sección del cielo que se llama seno de Abraham. Ok, vamos a continuar explicando un poquito qué significa el 33 DC. Primeramente, era un año común que comienza en jueves del calendario juliano. En este momento era conocido en el mundo romano como el año del consulado de Osea y Suya, o a menos frecuencia el año de 786 AB, que AB es urbe condita. La denominación 33 DC para este año se ha utilizado desde el principios de los periodos medieval, cuando la era del calendario Anno Domini. Ahorita explicaremos qué significa Anno Domini, que es AD. Se convirtió en el método predominante en el mundo para nombrar más años. Los romanos tenían que encontrar una manera de cómo calcular los tiempos, cómo marcar los días, cómo marcar los años, las semanas, el reloj y todo. Y se hicieron varios calendarios. Y esto es informada, sacada de la enciclopedia. Está en el internet. Entonces vamos a explicar qué es lo que significa Anno Domini. Anno Domini
es AD, significa, es un latín que significa en el año del Señor. Eso es Anno Domini. Es latín para decir en el año del Señor. Y se refiere específicamente al nacimiento de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, puntos de vista de la gran tribulación. No me voy a quedar mucho tiempo, nomás simplemente voy a leer por cuestión del tiempo. Amén. El punto de vista pretribulacional. Cristo arrebatará a la iglesia antes de que comience la tribulación. Punto de vista, el número 2 es punto de vista mid-tribulacional. De la tribulación, Cristo arrebatará a la iglesia en medio de la tribulación. La tribulación son 7 años. En medio de la tribulación van a ser 7 años y medio. Punto número 3 es el punto de vista post-tribulacional, que viene siendo al final de la tribulación. Cristo regresará después de la tribulación de la iglesia y la iglesia soportará la tribulación. Ahora, aquí en la iglesia Freedom and Truth Church no le estamos diciendo a usted tiene que creer como nosotros. Usted tiene que creer ya sea antes de la tribulación o en medio de la tribulación, que Jesucristo va a venir a arrebatar la iglesia en el rapto. No le estamos diciendo que crea que tiene que ser después de la tribulación. Estoy aquí haciendo puntos diferentes de cómo son las vistas de diferentes personas, las opiniones de diferentes personas, y muchos no son necesariamente opiniones, se han creado todas unas doctrinas que creen en irse antes de la tribulación, y doctrinas y denominaciones que creen en medio de la tribulación, al igual que después de la tribulación. Hermano, para mí, en lo personal, no necesariamente es muy importante. Claro que todos nos queremos ir en el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Para mí, lo más importante es estar listo. Eso es lo más importante. Yo le digo al Señor, Señor, ven cuando tú quieras venir. Porque hay muchas personas que dicen, no, pero ellos juran y perjuran. No, va a ser antes. O no, va a ser en medio. No, va a ser después. Para mí como que, a pesar de que si pasamos la tribulación va a ser terrible, va a ser horrendo, pero el Señor nos dará fuerza. Si Él permite que pasemos en medio o después, es porque Él nos dará la fuerza. Pero claro que va a ser muy horrendo, como dice las Escrituras, como nunca ha habido sufrimiento en la tierra. Lo que le estoy diciendo ahorita, hermano, es que hay que estar listo. Hay que estar listo para si es antes, en medio o después. Amén. Eso es lo más importante. Eso es lo que yo le digo al Señor. Señor, lo que tú quieras. Claro que si es antes, mucho mejor, gracias. Pero si no, el único engaño de los que creen que va a ser antes es que si Él no viene antes, si en realidad viene en medio o después, se van a decepcionar. Y van a pensar, el Señor ya se llevó a su iglesia y me dejó a mí aquí. Se van a decepcionar, muchos se enfriarán, como dice la palabra, muchos se retirarán, muchos denunciarán al Señor. La clave aquí está, hermano. Número 1, esté listo. Número 2, perdure hasta el final. El Señor le dará las fuerzas. Y si el Señor se lo lleva en medio, gloria a Dios, se lo lleva para con Él. Mientras no caiga al infierno, hermano, todo está bueno, amén. Ok, el punto número 1 es pretribulacional, que como bien usted ve la flechita aquí, primero el tiempo de la ley, el tiempo de Israel nacional, y luego la edad de la gracia, un paréntesis, la edad de la iglesia, ministerio de la iglesia gentil. Nosotros somos la iglesia gentil. Todos los que no son gentiles son los judíos. Todo el que no es judío es gentil. Los europeanos, los hispanos, los africanos, todo el mundo. Los que no son judíos son el mundo gentil. Es un montón de gente. Gloria a Dios que el Señor nos ha dado este tiempo de gracia, porque es un tiempo
de oportunidades, de oportunidad de ser salvo por gracia. Quiere decir que no nos ganamos la salvación, fue por gracia, fue algo dado, algo regalado. Y no quiere decir que no es importante, no, es demasiado importante, sí, pero esto no es algo que tú tienes que trabajar, que tú tienes que hacer, que decir tantos Padres Nuestros y tantas Ave María Purísimas y tantas arrodilladas y tantos azotes en la espalda. No, esto no se puede ganar. La salvación no se puede ganar por medio de mérito. La salvación no se gana, la salvación se otorga y se acepta. Si tienes un alma, tú tienes que salvarla y simplemente acepta al Señor Jesucristo y tú serás salvo. Y dice la palabra, tú y toda tu casa. Es una promesa. Ahora, en mero medio, es el venida de Cristo y el rapto de la iglesia. Esto es para los que son pretribulacionales. Antes de la gran tribulación, usted puede ver la nubecita aquí. Gente que cree que se van a ir antes de la gran tribulación en el rapto de la iglesia, será antes del tiempo de los 7 años, y luego después de los 7 años es la venida de Cristo revelado en gloria, o sea, la segunda venida de Cristo, y luego después los 1000 años. No vamos a hablar mucho de eso por cuestión de tiempo. Ahora, este es el punto medio, punto de mid tribulacional. Aquí, como puede usted ver, es la crucecita, es el tiempo de Cristo, cuando Jesucristo nació, fue crucificado por nosotros y fue resucitado por nosotros. Y luego comenzó el tiempo de la iglesia después de eso. Y luego a los primeros, esta es la manera de pensar, la manera de vista de los mitad tribulacional. Quiere decir que pasan 3 años comenzando la gran tribulación, 3 años y medio, y luego es el comienzo de dolores que dice la Biblia. Eso va a durar a 1260 días, que vienen siendo total de 3 años y medio. Allí se derramarán los 7 sellos que dice en Apocalipsis, y las 7 trompetas también en Apocalipsis, y luego el rapto de la iglesia, que es la última trompeta, o la última de las 7. En 1 Corintios 15:52, esta es la manera de pensar de los medio tribulacionales. Y después del rapto de la iglesia comienza la gran tribulación, que durará otros 1260 días, y luego las copas de la ira de Dios, después la segunda venida de Cristo, después el milenio, después la eternidad. Voy a continuar, amén. Este es el punto de vista post-tribulacional, que viene diciendo los que piensan que se irán después de la gran tribulación. Primero, aquí comienza con el anticristo, y luego la gran tribulación, y luego los cambios celestes, y luego el rapto de la iglesia. Así piensan ellos. Después del rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, y luego el milenio. También se le llama, conocido como la ira de Dios, se le conoce como el día del Señor. Primero, cuando yo estaba más joven, o chiquita, incluso como niña, cuando yo oía el día del Señor, decía, ¡ay, el día del Señor! ¡Qué bonito! Pero después me enteré en la Biblia que dice, cuando dice el día del Señor, está hablando de la ira de Dios. Como cuando un papá o una mamá llegan a casa y encuentran la casa completamente tirada, maltratada, y un tiradero por acá y por allá. El papá o la mamá se enojan y dicen, pero espérate que tenga mi tiempo contigo. Cuando dice el papá y la mamá eso, es porque están con la ira. Ese va a ser el tiempo del papá y de la mamá, y a eso se refiere. La ira del Señor es cuando el Señor va a hacer lo que Él
tenga que hacer para proclamar justicia, porque el Señor es Dios justo. Aquellos que ahorita están haciendo la maldad y no están pagando por sus males, nomás espérate, porque vas a pagar por los males, ya sea tarde que temprano, pero vas a pagar, porque Jesucristo no deja, el Señor no va a dejar que tú te vayas desapercibido. Si tú hiciste algo bueno, serás recompensado por eso. Si tú hiciste algo malo y nadie más lo sabe, por eso es bueno arrepentirse, por eso es necesario, te diría, arrepentirse, porque Dios lo sabe y Dios te hará pagar por eso que hiciste. Preferible que tú te arrepientas y la culpa de la maldad que hiciste se vaya a la crucifixión, por eso murió Él por nosotros, a que tú tengas que pagar con tu propia carne, con tu propia sangre, con tu propia eternidad del mal que hiciste, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, este es el punto de vista de post-tribulacional. Vamos a continuar. Estos son los 3 puntos de vista. Comparaciones cristianas de puntos de vista tribulacionales. Es a mouthful. El primero es que Jesucristo va a hacer el rapto de los creyentes antes de la tribulación. El de en medio es que va a venir por los creyentes. No va a venir, pero que va a mandarnos recoger, por decirlo así, en medio de la tribulación. Y el tercero que va a venir, que nos va a mandar traer después. Amén. Esos son los 3 puntos de vista. Ya sea antes, en medio o después, ¿estás listo para irte con Él cuando se llegue la hora? Esa es una pregunta muy buena. Estas son las advertencias de la tribulación de los creyentes. 1. Esté en guardia. 2. Proclame el Evangelio a todas las naciones. 3. No se preocupe cómo responder a sus acusadores, porque usted tendrá acusadores. Usted trata de predicar el Evangelio a las naciones, a los demás, ¿ves? Prácticamente va a ser acusado. Pero no se preocupe, dice la palabra. El Espíritu Santo le dará las palabras que necesita. 4. Debes perseverar hasta el final para ser salvo. Los que son verdaderamente salvos perdurarán. Gloria a Dios. Ahora hablemos un poquitito, simplemente un poquito, de la abominación de la desoladora. Marcos 13:14. El cumplimiento cercano se le llama a cuando en el año 70 después de Cristo, cuando Titos, un romano, diezmó a Jerusalén, pero colocó un ídolo en el lugar del altar de Dios. Eso se le llama abominación de la desolación. Ahora, cumplimiento lejano, que está hablando lejano, pero no está hablando lejano de nosotros, está hablando lejano de la creación. Quiere decir que el cumplimiento cercano ya se cumplió. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Y el cumplimiento lejano estamos ahora en estos días, que es cuando el anticristo establecerá su trono en un templo reconstruido en Jerusalén. Y déjenme le digo, hermanos y hermanas, ese templo ya se está construyendo. Esa es una de las profecías que en otro estudio bíblico hablaremos poquito más acerca de las profecías, las señales del final. Donde se construye el templo en Jerusalén y se declarará el anticristo mismo como Dios y exigirá ser adorado. Esa es la abominación desoladora que la Biblia dice, que está en Marcos 13:14. Dice así: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe ser, el que lee entienda. Quiere decir,
Hermano y hermana, si estás leyendo y no entiendes, pídele por favor al Señor sabiduría. Él te dará la sabiduría para poder entender. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes, y da más instrucciones si tú sigues leyendo. Vamos a continuar. La gran tribulación. La gran tribulación será terrible. A diferencia de cualquier otro momento en la historia del mundo. Advertencia de Jesús. Estén en guardia. Ha sido advertido. Yo, ahorita mismo, a la hora que es ahorita, y en el momento que usted abre el video, y en el momento que usted abre el video, y en el momento que usted, cuando abre el video, usted comienza a escuchar este video de la gran tribulación que estamos hablando, en ese momento va a ser su advertencia. Amén. Esa es la hora de su advertencia. Este video es una advertencia. Gloria a Dios por eso. El Señor da advertencias antes de que sucedan las cosas. Gloria, su Dios y su nombre sea bendito por siempre de los siempre. Esto lo encontramos en Mateo 24, 21. La segunda venida de Cristo. Mateo 24, 29. Voy rapidito por cuestión del tiempo. Después de la destrucción, de la tribulación, el universo se oscurecerá, las estrellas caerán, los cielos mismos caerán sacudidos. Marcos 13, 26. Fuera de esta oscuridad y destrucción, el mundo entero verá a Jesús aparecer en el cielo con gran poder y gloria. Esto es después de la guerra del Armagedón. A esta se le llama la segunda venida de Cristo. Para entonces nosotros ya fuimos raptados, ya fuimos llevados, ya fuimos elevados, ya sea que sea el pre, el medio o el post. Para entonces Él mismo nos va a llevar. Yo le voy a pedir al Señor: Señor, permíteme montarme en un gran caballo blanco e ir contigo. Ahora Él va a traer sus ejércitos de aquellos que fueron redimidos con la sangre preciosa de Cristo, y su ejército de ángeles que van a ir con Él, y vamos a ir con Él, donde Él se presentará. Yo mencionaba en la parte de inglés esta parte de que yo le preguntaba a mi papá, le hacía muchas preguntas. Mi papá, él, gracias a Dios, ya está con el Señor, descansando en su gloria. Y yo le preguntaba cuando yo tenía como una edad de quizás 8 o 9 años, le decía: ¿qué quiere decir la venida de Cristo? Es el rapto, papá. La venida de Cristo es el rapto. Y me dijo: no, mija, la venida de Cristo no es el rapto. La venida de Cristo es después del rapto. Y yo decía: oh, ok. Decía, la venida de Cristo es porque los judíos, cuando Jesucristo vino, los judíos no le aceptaron como el Mesías que ellos esperan. Ellos vieron a Jesús y lo acusaron porque Jesucristo decía: yo soy el Mesías. Y ellos decían: no, tú no eres el Mesías, tú eres un carpintero que naciste entre nosotros. No puedes ser alguien poderoso porque nosotros te vimos nacer. Nosotros conocemos a tus parientes, conocemos a tu mamá, tu papá, José, María, conocemos a tus hermanos. Y le dijeron a Jesús los judíos: tú no eres el Mesías que estamos esperando. Aquí en la segunda venida de Cristo, Él se va a presentar y va a hablar con todos los judíos y le va a decir: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando yo vine en el tiempo de tal y tal y tal? Y tú no me quisiste aceptar. Yo era el Jesús. Yo era el Jesús el carpintero. Y le va a mostrar sus manos, donde va a tener el hoyo donde los mismos judíos agujeraron su mano con los clavos en la cruz. Y allí va a ser como una reunión familiar, una gran reunión, y ellos le llorarán, y el Señor solo sabe quién se arrepentirá, quién no se arrepentirá, porque todo el mundo tiene la opción de arrepentirse, pero algunos optan por no hacerlo. Gloria a Dios por eso. Vamos a continuar. La segunda venida de Cristo. Entonces Jesús reunirá a los elegidos de todos los lugares
posibles del planeta. Marcos 13, 26, 27. La lección de la higuera. Vamos a hablar nomás un poquito. Mateo 24, 32, 35 habla. La lección dice así: como podemos predecir el verano por las hojas de la higuera, los creyentes al final de la era podrán anticipar el regreso de Cristo cuando sean testigos de estas señales. Quiere decir que miremos las señales, veamos, determinemos cómo están las estaciones del año. Podemos saber qué es lo que sigue. Ahora dice él, ustedes manténganse listos, manténganse ready, como dicen en inglés, y perduren hasta el final. Gracias, Señor, por eso. El punto de Jesús, puedes confiar en su palabra, estas cosas sucederán. La verdad final, Marcos 13, 32. Nadie sabe cuándo regresará. Ahora, la advertencia final, mis hermanos, mantente despierto. Mantente despierto. Esto no quiere decir que no duermas en las noches. Quiere decir que está buscando su venida. Estate buscando su venida. Estate esperando como si Él hubiera venir esta noche. Mantente despierto. Eso quiere decir velando y orando. Velando y ayunando. Velando y congregándose en las iglesias. ¿Por qué congregarse en las iglesias? Porque fue un mandato del Señor. Dice, por cierto, congrégate en las iglesias, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Hay muchos que no se congregan y es un mandato del Señor. Ahora una pregunta para considerar. ¿Estás listo para el regreso seguro e inevitable de Cristo? Hermanos, la conclusión te la voy a dejar a ti. Tú decides. En realidad no importa si va a ser antes, no importa si es en medio, no importa si es después. Lo que importa, sí, claro que queremos que sea antes, claro, perfecto. Pero si no, gloria a Dios, estate listo. Eso es lo más importante, estate listo. Y ya cuando estés listo, hermano, hermana, perdura hasta el final. No te des por vencido. Mantente perdonando a aquellos que te ofenden. Mantente pidiéndole a Dios que te perdone. Y sigue adelante. Sigue adelante. Hermano, vamos a orar. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que tú permitiste en este estudio bíblico. Te ruego, Señor, que tú toques los corazones de las personas que están escuchando. En el nombre de Jesús, te pido, Señor Jesucristo, que ya sea por curiosidad, por amor, por terror, o por miedo, o por lo que sea, Señor, que la gente tome interés de lo que se está diciendo. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú hagas tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Gracias, Señor, por este estudio. Amén. Hermanos y hermanas, Dios me los bendiga. Yo soy la pastora Abby. A los que vienen a la iglesia Freedom in Truth Church, nos veremos el domingo a las 12. Estése conectado, estaremos en vivo y a todo color por Facebook, aquellos que tienen Facebook, y este es el anuncio para los próximos viernes. Les pido que estén atentos para la próxima semana. Estaremos en el viernes, el 19 de noviembre, estaremos dando el estudio bíblico virtual de Acción de Gracias, que viene siendo el 19 cuando vamos a dar este próximo viernes. Y tendremos un descanso sin EBB, quiere decir sin estudio bíblico virtual. Y esto es porque el día 26 es día festivo y la pastora Abby estará descansando en este viernes. No va a haber estudio bíblico. Hermanos, Dios los bendiga. Los amamos en el amor de Cristo. Y espero que usted pueda, si no está en la misma ciudad que estamos nosotros, espero que usted asista a una iglesia, busque una iglesia de Cristo, a una iglesia que hable la purita verdad de la Biblia. Pídele al Señor sabiduría, manténgase fiel hasta el final y no se le olvide no dormirse, mantenerse despierto y perdurar hasta el final. Dios lo bendiga.
Los amo en Cristo. Que pasen buenas noches.